Hola a todos, somos alumnos de la Facultad de Medicina y pertenecemos a la Universidad Autónoma de Baja California, y el día de hoy les vamos a hablar acerca de la obtención de energía a partir de la ribosa. La oxidación de la glucosa 6-fosfato a través de la ruta de las pentosas da como resultado pentosas-fosfato. Este es un caso de especial importancia en algunos tejidos, además de que esta ruta oxidativa convierte el NADP, que es el aceptor electrónico, en NADPH. Y en el esquema general de la ruta de las pentosas fosfato, el NADPH formado en la fase oxidativa es utilizado para reducir el glutatión disulfuro y para sostener la biosíntesis reductora. El otro producto de la fase oxidativa es la ribosa 5-fosfato, que sirve como precursor de nucleótidos, coenzimas y ácidos nucleicos. En las células que no utilizan la ribosa 5-fosfato para la biosíntesis, la fase no oxidativa recicla 6 moléculas de la pentosa en 5 moléculas de la hexosa, glucosa 6-fosfato, lo que permite la producción continua de NADPH y convierte la glucosa 6-fosfato en dióxido de carbono. Esto a través de 6 ciclos. Y ahora vamos a hablar un poco acerca de los tejidos que llevan a cabo activamente la síntesis de ácidos grasos, la síntesis de colesterol y de hormonas esteroideas. Entre ellos encontramos el hígado, el tejido adiposo, la glándula mamaria lactante, las glándulas adrenales y las gónadas. También los eritrocitos necesitan este NADPH, ya que es importante en la prevención de las lesiones oxidativas, por ejemplo en los defectos congénitos de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Como se había dicho, la ribosa 5-fosfato es un intermediario. El último paso de las reacciones oxidativas de la ruta de las pentosas es la producción de ribosa 5-fosfato. Dependiendo del estado metabólico de la célula, la ribosa 5-fosfato puede isomerizar reversiblemente a ribosa o puede alternativamente sufrir una serie de isomerizaciones que darán lugar a la producción de fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato, los cuales son intermediarios de la glucólisis. De forma general, esta es una vista de la glucólisis. Sus funciones son la generación de moléculas de alta energía, ATP y NADH, como fuente de energía celular en procesos de respiración aeróbica, en presencia de oxígeno y fermentación en ausencia de este. De igual forma, la generación de piruvato, que pasará al ciclo de Krebs posteriormente como parte de la respiración aeróbica. Y por último, la producción de intermediarios de 6 y 3 carbonos que pueden ser empleados en otros procesos celulares. De forma más sencilla, la glucólisis es la ruta metabólica encargada de oxidar la glucosa con la finalidad de obtener energía para la célula. Sin embargo, más adelante detallaremos la forma en la que esta se relaciona con la ruta de las pentosas. La fase oxidativa produce pentosas fosfato y NADPH. La primera reacción de la ruta de las pentosas fosfato es la oxidación de la glucosa 6-fosfato por la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa para formar 6-fosfoglucona lactona, un éster intramolecular. El ANDP es el aceptor electrónico y el equilibrio global está muy desplazado en la dirección de la formación de NADPH. La lactona se hidroliza dando el ácido libre 6-fosfogluconato por una lactanasa específica, y en el paso siguiente el 6-fosfogluconato se oxida y descarboxila por la 6-fosfogluconato deshidrogenasa, formando la centopentosa ribosa 5-fosfato. La reacción genera una segunda molécula de ANDPH. Esta ribosa 5-fosfato es importante en la regulación de la glucólisis y de la gluconeogénesis. La fosfopentosa isomerasa convierte a ribosa 5-fosfato en su isómero aldosa ribosa 5-fosfato. En algunos tejidos, la ruta de las pentosas fosfato acaba en este punto, siendo su ecuación global glucosa 6-fosfato más 2-NADP más H2O igual a ribosa 5-fosfato más CO2 más 2-NADPH más 2H. Reacciones oxidativas de la ruta de las pentosas fosfato. Los productos finales son la de ribosa 5-fosfato, el CO2 y NADPH. El resultado neto es la producción de NADPH, un reductor para las reacciones biosintéticas, y ribosa 5-fosfato, precursor de la síntesis de nucleótidos. El NADPH, formado en la fase oxidativa, es utilizado para reducir glutatión disulfuro y para sostener la biosíntesis reductora. El otro producto de la fase oxidativa es la ribosa 5-fosfato, que sirve como precursor de nucleótidos, coenzimas y ácidos nucleicos. La etapa no oxidativa
La vía cataliza la interconvención de azúcares de 3, 4, 5, 6 y 7 carbonos en una serie de reacciones no oxidativas que conducen a la síntesis de azúcares de 5 carbonos para la biosíntesis de nucleótidos o para convertir los excedentes de azúcares de 5 carbonos en intermediarios de la glucólisis. Las reacciones precedentes suministran por cada glucosa 6-fosfato oxidada 2 moléculas de NADPH y una ribosa 5-fosfato. Sin embargo, en muchas células las necesidades de NADPH para la biosíntesis reductoras son mucho mayores que las necesidades de ribosa 5-fosfato para su incorporación a nucleótidos y ácidos nucleicos. En estos casos, la ribosa 5-fosfato se convierte en gliceraldehído 3-fosfato y fructosa 6-fosfato mediante la transcetolasa y la transaldolasa. Estas dos enzimas crean una relación reversible entre la vía de las pentosas fosfato y la glucólisis al catalizar estas tres reacciones sucesivas. La primera de las tres reacciones que unen la vía de las pentosas fosfato con la glucólisis es la formación del gliceraldehído 3-fosfato y pseudoheptulosa 7-fosfato a partir de 2 pentosas. El dador de la unidad de 2 carbonos es la silulosa 5-fosfato, que es un epímero de la ribulosa 5-fosfato. La ribulosa 5-fosfato se convierte por medio de la fosfopentosa isomerasa en el epímero apropiado para la reacción de la transcetolasa. El gliceraldehído 3-fosfato y la pseudoheptulosa 7-fosfato, generados por la transcetolasa, reaccionan entonces para formar fructosa 6-fosfato y eritrosa 4-fosfato. La transaldolasa cataliza esta síntesis de un azúcar de 4 carbonos y de un azúcar de 6 carbonos. En la tercera reacción, la transcetolasa cataliza la síntesis de fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato a partir de la eritrosa 4-fosfato y celulosa 5-fosfato. En este punto de la vía se puede dar el reciclado de la glucosa 6-fosfato, o bien se puede introducir en el ciclo del ácido cítrico para generar ATP. La suma global de estas reacciones es 2-cilulosa 5-fosfato más ribosa 5-fosfato, equivaliendo a 2-fructosa 6-fosfato más gliceraldehído 3-fosfato. Puesto que la celulosa 5-fosfato puede formarse a partir de ribosa 5-fosfato por la acción secuencial de la fosfopentosa isomerasa y la fosfopentosa epimerasa, la reacción neta partiendo de la ribosa 5-fosfato es 3-ribosa 5-fosfato equivalente a 2-fructosa 6-fosfato más un gliceraldehído 3-fosfato. Así pues, el exceso de la ribosa 5-fosfato formado por la vía de las pentosas fosfato puede convertirse completamente en intermediarios glucolíticos. Aún más, mediante esta vía, cualquier ribosa tomada en la dieta puede procesarse hacia intermediarios glucolíticos. Resulta evidente que los esqueletos carbonados de los azúcares pueden reorganizarse para atender las necesidades fisiológicas. El que la glucosa 6-fosfato entre en la glucólisis o en la ruta de las pentosas fosfato depende de las necesidades momentáneas de la célula y de la concentración de NADP en el citosol. Sin este aceptor electrónico, no puede producirse la primera reacción de la ruta de las pentosas fosfato, catalizada por la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Cuando una célula está convirtiendo rápidamente NADPH en NADP sin reducciones biosintéticas, aumenta el nivel de NADP, lo que estimula alostéricamente la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Incrementa de este modo el flujo de glucosa 6-fosfato a través de la ruta de las pentosas fosfato. Cuando disminuye la demanda de NADPH, disminuye el nivel de NADP. La ruta de las pentosas fosfato se hace más lenta y, en su lugar, la glucosa 6-fosfato se utiliza como combustible para la glucólisis. Sin embargo, como se ha mencionado antes, la ruta de las pentosas fosfato no es fundamentalmente una ruta de generación de energía. El destino real de los azúcares fosfato depende de las necesidades metabólicas de la célula en la que se está produciendo la ruta. Si la necesidad principal
radica en la síntesis de nucleótidos y ácidos nucleicos, el principal productor es la ribosa 5-fosfato, y no se produce en la mayor parte de los reordenamientos de la fase no oxidativa. Si la necesidad principal es la generación de NADPH para la síntesis de ácidos grasos o esteroides, la fase no oxidativa genera compuestos que pueden reconvertirse con facilidad en glucosa 6-fosfato, para el paso posterior por la fase oxidativa. En este modo, las vueltas repetidas del ciclo dan lugar finalmente a la oxidación completa de la glucosa 6-fosfato a CO2 y agua, con la máxima generación de equivalentes reductores. Por último, en una célula con unas necesidades moderadas de NADPH y de pentosas fosfato, la fructosa 6-fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato producidos en la fase no oxidativa pueden catabolizarse en mayor medida mediante la glucólisis y el ciclo del ácido cítrico. Dadas las múltiples necesidades metabólicas de una célula para la biosíntesis, es improbable que ninguno de estos tres modos de actuación se emplee de manera exclusiva en una determinada célula. Ahora, para finalizar, vamos a tener que una molécula de fructosa 6-fosfato proveniente de la ruta de las pentosas, después de haber concluido la ruta de la glucólisis, nos va a dar 3 moléculas de ATP y 2 de NADH. En cambio, una molécula de gliceraldehído 3-fosfato proveniente de la ruta de las pentosas únicamente nos va a dar 2 moléculas de ATP y una de NADH.